aprendemos de la docencia que nos comparte. Así es que bienvenida, Marta, una vez más. ¿Cómo está? Gracias, Edna. Un placer nuevamente estar con tus oyentes, pudiendo de alguna manera advertir o enseñar a la gente cómo debe manejarse en todos estos temas que son delicados. Totalmente. Hay un ejemplo de un caso que me llegó la semana pasada y digo, es oportuno orientar a la gente, a las personas que probablemente pensaron en abrir un negocio, en ser emprendedor. Y se le dijo, abre, tienes que tener para ese negocio un aviso de operación y también tienes que tener tu rótulo. Esta persona corrió, en efecto, abrió, creo que eso se puede hacer por las redes, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Online. Abrió el aviso de operación, también tenía, entiendo, su rótulo, pero se desconectó, Marta. Aparentemente no pagó hasta el momento en que el municipio le dijo, usted tiene la notifica de que tenía un juicio eh, para lo cual pues tenía para ejecutarla, porque entiendo que no se le había notificado anteriormente o si ella intentó no le permitieron hacer un arreglo de pago. Y la cuenta o la morosidad habla de $5,000 por el aviso de operación que abrió y dejó de pagar y el tema del rótulo. Esta persona señala, Marta, que la empresa no generó nada, no tuvo, nunca arrancó, no tuvo operación como tal. ¿Qué pasa en ese caso? Ok, vamos a empezar por distinguir si es una empresa o una persona. Porque una sociedad anónima yo la puedo constituir y cuando voy a aperturar la cuenta bancaria para que el banco reciba el 50%, Marta y Edna van a ser socias en este negocio y tú me vas a dar la mitad de lo que son los costos de hacer la sociedad. Como tú me lo tienes que pasar, todo debe entrar dentro de la contabilidad de la sociedad que estamos abriendo tú y yo. Vamos al banco y el banco dice, ah, no, pero es que usted como va a ser una persona jurídica, necesita un aviso de operaciones. Esto, ahí es el primer problema, el Uh -huh. desconocimiento de la norma. Por ejemplo, si el negocio que Edna y Marta están poniendo no es un negocio de venta al público ni nada de eso, si es un negocio en donde las dos estamos comprando un apartamento para alquilarlo, falso que yo tengo que abrir un aviso de operaciones, porque esa actividad está exenta del aviso de operaciones. Pero como no sabemos ni tú ni yo y el banco me lo está requiriendo, yo abro el aviso de operaciones y aquí empieza mi dilema. Que en el momento en que yo entro a Panamá Emprende y abro un aviso de operaciones, ya Así sea es. como persona jurídica o como persona natural, hay un enlace que le dice al municipio que yo estoy sacando un aviso de operaciones. Y los municipios todos quieren ganar plata. Es más, posiblemente el apartamento que estamos comprando tú y yo es en la playa. Uh Primero, no -huh. tiene que llevar aviso de operaciones y segundo, es en una playa que no le toca al municipio de Panamá. Pero como no lo podemos distinguir en el momento en que abrimos el aviso de operaciones, eso enlaza al municipio de Panamá y el municipio de Panamá comienza a A generar una generar. obligación que Ok, en principio, déjame explicártela, que es un poco ok, compleja. ok. Esta obligación en principio es el rótulo, porque se supone que tengo Ujú. que tener un anuncio. Es más, Exacto. puede ser tan grave y me alegro que hayas traído a colación el tema, Ujú. porque la semana pasada estuve en un pequeñito, pero pequeñito negocio, una panadería, donde las dos socias hornean con una ayuda de una tercera chica, donde venden un poquito de comida al mediodía, tipo lonchecito, un pedacito de lasaña, una arepa, no sé qué, y unos cuantos juguitos. Es un pequeño pero pequeño negocio. Ahí no hay negocio. Tú vienes a comprar un dulcecito, vienes a comprar un pancito o vienes a tomarte un café. Y esa Ok. pequeña cafetería agarró y para hacer simbólicamente bonito su huequito, pintó los vidrios y puso un helado, puso un café, puso el más rico sándwich y Ajá. hasta ahí llegó. Porque cada letrero de eso, como tú tienes un rótulo que es un pedacito de dos por tanto, para Ujú. poner tu nombre sin propaganda,
Cada uno de esos anuncios es una propaganda y les acaban de clavar una multa Wow. bien alta, que si la tienen que pagar, quiebran. Quebró. Entonces, esa es la realidad. Un día empezó con un rótulo y Ujú. allá por los años 2009, 2010 salió la brillante idea de decir la publicidad y empezó toda una escala de, porque estos acuerdos los firman los concejales, aquellos por los que Ujú. votamos, para que nos Claro. saquen la plata, para que ellos sigan haciendo política. Ujú. Entonces, estos concejales decidieron que el municipio no tiene suficientes recursos. Como no saben irlos a buscar, entonces vamos a multar a todo el que tenga anuncios. Y si Ok. yo quiero pintar, si yo vendo repuestos y quiero pintar un carro en mi vidrio, aunque esté de mi lado, primero la teoría era de que si está afuera paga porque es anuncio, si está adentro Ujú. no, pero ahora es todo, todo paga. Entonces, esta es la realidad. Y el rótulo paga diferente a lo que es un anuncio. Un anuncio te paga 2.50, pero el rótulo te paga miles de dólares, dependiendo del tamañito que tenga el dibujo, así mismo es el cargo. ¿Qué Pero más sucede con el municipio? se genera mensualmente o Mensualmente, anualmente. Edna, mensualmente. Entonces, pero mira, tú no Sí. te has enterado siquiera. Tú apenas Ajá. estás poniendo tu pequeñito negocio y ya tienes ya tienes un cobro de un letrero que tal vez no lo tienes ni siquiera puesto. ¿Ok? Tal vez el letrero todavía no está puesto, pero paga rótulo. Si lo pintaste, peor, lo hiciste más grave. Pero bueno, comienza a caerte todos los meses un cargo por ese rótulo y por esa actividad. Al cierre del primer año, yo tengo que hacer, y aquí la explicación de tu cliente, Ujú. yo tengo que hacer una declaración jurada de cuánto me gané en el negocio, para lo cual yo tengo que tener la declaración jurada de la DGI y montar en función de la declaración jurada de la DGI mi declaración del negocio, ¿ok? Si yo monto que en la DGI me gané $60,000, pero aquí digo que no tuve ganancia, ya hay una inconsistencia que abre una investigación. Así es que una vez yo le digo en la declaración jurada del municipio que yo facturé, mira la diferencia también. Ujú. El Ujú. impuesto de la DGI se paga sobre ingresos menos egresos, el resultado paga renta. El impuesto municipal paga por facturación. Así Ujú. yo pierda, yo tengo que pagar por facturación y hay una escala que es los famosos acuerdos que dicen, esta actividad, digamos en el caso de la refresquería, que genere ingresos anuales hasta 60, pagará $100 mensuales. De 60 a 1 millón, pagará $1,000 mensuales, whatever. No tengo Sí, el acuerdo conmigo, así que te la estoy tabla, ilustrando. exacto. Ok. Pero hay una tabla que está ligada a mi actividad comercial y a mi facturación. Entonces, si yo no hago la declaración anual, tengo una multa de $500. Si la hago, me cambia la tasa, porque el primer año me pusieron una tasa quizás de $10 mensuales, porque no sabían cuánto iba a generar. Ujú. Pero desde que saqué el aviso no se sabía cuánto iba a generar, me cobraron $10. Pero al año siguiente ya me cobraron $100 mensuales y ya me quebraron el negocio. Pero Marta, ¿quiénes entonces, para aclarar, o en qué posiciones o circunstancias es obligatorio el aviso de operación y cuándo no? Porque fíjate que acaba de dar un ejemplo y es el hecho de que cuando te metes a Panamá Emprende o que el banco te dice, no es que usted necesita un aviso de operación, entonces tú en la necesidad de tener todos tus papeles en orden porque quieres arrancar ese pequeño negocio, vas y abres el aviso de operación, pero la ignorancia, que no exime de responsabilidad, te hace acumular este tema, esta deuda, y ahora la persona está que no tiene ni para pagar los $5,000, porque ojo, Marta, ni para pagar el abogado, porque ahora Exacto. resulta que tiene que ver cómo ya sea presentar un recurso, que le hagan para presentar la apelación, no sé ni cuáles son los recursos Y, que a nivel municipal. y con propiedad te puedo decir, Edna, que el municipio es la entidad más inoperante del mundo. Yo cerré un negocio que quedaba en el Cangrejo, lo cerré, llevé todos los papeles, pedí el cierre, disolvimos la sociedad Sí.
Lo único que no hicimos fue traspasar un carro, que era el que quedaba en el negocio, unos meses después, porque era un establecimiento que a alguien le gustaba la ubicación, montó un negocio similar en dicha ubicación, con un nombre nuevo, con un aviso de operaciones. De hecho, yo fui la abogada que abrió el segundo negocio porque me contrataron para que yo los ayudara. El segundo negocio se registró en aviso de operaciones en el municipio y comenzó a pagar. Y un día llegaron buscando al otro, que ya había cerrado, y amenazando al nuevo de que me iban a cerrar el negocio nuevo, porque ellos ignoran lo que es el aviso de operaciones. Entonces, yo les explicaba, pero si yo tengo mi constancia, da la casualidad que yo estaba ahí porque yo me atiendo allí. Ok. Y yo vengo y le digo, mira, da la casualidad que yo fui la abogada que hizo el cierre de la otra, conocí a la señora, le hice la apertura a esta, aquí están funcionando dos negocios diferentes y tú me estás cobrando como si los dos estuvieran operando y el otro ya dejó de operar, ya ni siquiera existe en el registro público. Ok. Bueno, licenciada, vaya ya al municipio y sube baja escalera. Y esto fue hace Wow. 7 años, han pasado, no, perdón, más, 10 años, han pasado dos gobiernos y ni el gobierno anterior ni este me ha podido cerrar la actividad anterior. La señora nunca Ave pudo María. pasar el carro y esta es la cadena de suplicio, porque no hay una entidad más inoperante donde tú te puedas sentar con un abogado y explicarle y use la lógica. Y al licenciado Blois dice, no, no, Sí, nos, nos nos asiente con la corrobora. cabeza, porque imagínense, o sea, Mira, que si, es ¿cuántas horrible. personas deben estar en una situación como esta? Esta persona, El tema yo como grave, de, sí, el tema es grave. Yo como el tema grave, desconozco, más grave. Yo te ok, puse el ejemplo de una sociedad anónima. ajá, Si la ajá, sociedad anónima no tiene nada que secuestrar, vayan con ellas todo lo que quieran. Pero ese no es el común. El común es el panameño ciudadano que camina, claro, que sacó un avisito de operaciones para vender patacones, para así poder es. meter en el banco su platita por la venta de patacones, y que Ujú. ese ciudadano sí tiene una casita que con mucho sacrificio la paga su nombre y el municipio le puede caer esa casa. Porque como él sí está a título Mm, personal, le puedo secuestrar la casa, el carro, no te dejo sacar placa. Eso es lo más grave. O sea, este tema, hacen ujú, moratorias y hacen moratorias, moratorias para eliminar la multa, moratorias para ujú. disminuir la multa, pero nadie va a la calle y hace docencia para que el panameño sepa Es que puede tener correcto. una bomba de tiempo a Es punto de explotar. correcto, así es, porque es lo que yo digo, Marta, porque le dicen a la gente, saca el aviso de operación, si no tienes el aviso de operación no procede, y esta muchacha que me lo consultó, yo le dije, hombre, caramba, yo de esto, de materia municipal no sé, me orienté con una persona que está allá adentro y que en teoría conoce de la materia, y lo que hice fue que la direccioné hacia esa persona. Pero imagínense, le están diciendo que tiene que contratar un abogado y que a lo mejor está como difícil que pueda ella llegar a un arreglo de pago Para porque ya nada. el juzgado la llamó de que ya la van como quien dice, a sancionar, de que tiene que pagar esos $5,000 y probablemente no pueda ya en esta etapa en la que se encuentra hacer un arreglo de pago. Pero peor aún, ella señala que sí había indicado que ella había notificado que no estaba operativa, que es el ejemplo que estás diciendo, Marta. Entonces, ¿cómo es posible que ellos siguieron generando en Porque ese sobre... mientras no compareces formalmente a decir que tú no estás operando y dejas un Ujú. escrito con su sello y demás, ellos te siguen generando una factura. Ellos no dejan de facturar. Entonces, y además de la factura, la obligación de la presentación de la declaración de renta del año siguiente. Entonces, hay una lucha por buscar recaudación, pero mala recaudación, porque para mí eso es mala recaudación. Yo estoy de acuerdo con que alguien que ganó una plata pague sobre su ganancia, estoy de acuerdo con que alguien que está operando pague simbólicamente en función de lo que está haciendo, porque tú no me puedes decir a mí que un pequeñito salón de belleza paga igual que el salón mediano en Costa del Este. No, señor. Pero como tú miras es el tema por sector, por facturación, entonces todo esto es sector 1, el sector 2 cuando eleva cierto monto y entonces estamos creando una diferencia con gente muy pobre teniendo que pagar obligaciones como si fueran clase media. ¿Qué pasa con estas personas?
Marta, porque ahora me queda como quien dice, la cabeza así de grande, porque cuántas personas estarán atravesando por lo mismo y Muchísimas, desconocen que se les puede muchísimas. secuestrar sus casas, que se les puede secuestrar hasta el salario. Cuando compraron un carrito con mucho Ujú, sacrificio y van a sacar la placa del año siguiente, les sale que tienen el impedimento para sacar la placa porque tienen deuda municipal. Y tú ujú. dices, ¿deuda municipal de qué? Si yo ni siquiera trabajo, si ahorita mismo yo estoy desempleado, no sé qué, resulta que es un aviso de operaciones que sacaste. A veces ni siquiera lo sacaste tú, a veces tú sacaste el aviso de operaciones para ayudar a tu hijo, para que tu hijo hiciera un emprendimiento y tú eres la que terminas metida en el problema. Wow, recomendaciones entonces, Marta, ante esta situación que es el día a día probablemente para muchas personas que quieren Bueno, emprender, que tienen su mira, pequeño negocio. lamentablemente la tecnología abierta tiene estas incongruencias. Como todo el mundo puede entrar a Panamá Emprende y sacar un aviso de operaciones de una manera tan fácil, no hay alguien al lado asesorándote y diciéndote, a partir del momento que hagas clic, automáticamente comienzas a pagar impuesto municipal, comienzas a tener que rendir este informe, comienzas a hacer esto. Yo tuve un chico que le tocó pagar casi $6,000 para poder traspasar una moto que tenía, precisamente por haber sacado un aviso de operaciones de algo que nunca operó, que nunca Mm, operó. Entonces, no es el primer caso, hay cientos de casos y la gente es ignorante. Quizás no revientan porque muchas de esas personas ni sacan placa, ni tienen una necesidad de un paz y salvo municipal. Pero mañana cualquiera de esos va a vender chichas en el desfile de diciembre. Y ujú. cuando va a vender la chicha en el desfile de diciembre, le exigen que tenga un paz y salvo municipal. Y en ese momento, ahí revienta el problema. Porque ahí es que se da cuenta de que él tiene una cuenta generada por ese aviso de operaciones que algún día sacó. Madre mía, Marta, en ese sentido, a ver, y ya para finalizar, antes de irnos a la pausa, ¿qué recomendaciones más específicas para esa persona que anda, pues, pretendiendo tener un negocio, pero que esto no se le dice? Porque sí, ciertamente, si se le está exigiendo, ¿qué debe hacer? ¿Con quién se asesora? ¿Quién debe explicarle antes de hacer ese clic, antes de En, sacar ese aviso de operación, para que no se lamenta- enfrente a una situación como esta? Lamentablemente no tenemos en nuestras instituciones una oficina de asistencia que realmente asesore a la gente y le haga advertencia de lo que le viene. Yo te puedo contar historias de terror con DGI igualitas precisamente por la falta de asesoría. Lamentablemente tampoco hay un lugar, digamos que esto, las universidades debieran estar llamadas a tener un consultorio jurídico que Ujú. asesore a la gente muy humilde para poder que la gente antes de emprender esto haga lo que tiene, lo que es oportuno. Y por último, nuestros diputados y legisladores o legisladores que están sentados en una tribuna aprobando leyes absurdas sin conocer cómo opera el país y todos los problemas que le generan al pueblo panameño. Si nosotros trabajáramos todos por el bienestar común, entonces empezaríamos a hacer docencia y ayudar a la gente y establecer periodos de tiempo. Una propuesta legislativa podría ser, por ejemplo, que al pequeño emprendedor se le exima de la responsabilidad por un periodo hasta que su contabilidad le permita presentar un balance y pagar un impuesto. Pero tú no puedes arrancar y al día siguiente ya tengo que tener máquina fiscal, tengo que tener o Ujú. facturador electrónico, tengo que tener el contador, tengo que tener el aviso de operaciones, el banco no me deja abrir la cuenta. Entonces, en esa amalgama de problemas, Ujú. tú arrancas y cuando vas a ver un año después, sabes que te hubieras quedado de ignorante vendiendo Sí. gelatinas, como nuestro amigo, el chico que quiere pagarse la universidad, vendiendo gelatinas a escondidas. Tú sabes, porque eso es mucho más sano. Lamentablemente, hablamos mucho de regularizar a la gente para que se genere el seguro educativo, para que se genere el impuesto sobre la renta, para que se genere el impuesto municipal, para que se genere el seguro social, pero nosotros no somos consecuentes con las diferencias que hay entre el panameño pequeñito y el panameño grande. Así es, Marta, y es muy difícil porque ciertamente cómo una persona puede salir adelante
cómo una persona puede, se habla de mucho emprendimiento, de que las personas no deben simplemente estudiar para ser un asalariado, sino que tener su propia empresa, pero con tantas burocracias, con tantas trabas en el camino, ¿cómo se puede? ¿Cómo realmente se puede? Creo que este Asesoría tema, gratuita. Se requiere exacto, asesoría gratuita y deben hacer de las mismas instituciones, porque claro, lamentablemente los que amamos la docencia, los que de sí, alguna manera le damos parte de nuestro tiempo a los medios o a las diferentes organizaciones sin fines de lucro, somos los que estamos tratando de tapar el hueco que le corresponde al gobierno, no a nosotros. total, Nosotros total. estamos para hacer esa voz de auxilio, pero estamos tratando de llenar ese vacío que el gobierno no está llenando en sus instituciones. Me quedo con ese mensaje, Marta, y agradecida como siempre los martes con este tema tan interesante que no se acaba solamente con esta conversación. Podemos seguir conversando, podemos seguir trayendo otros temas, por ejemplo, de dónde nace esta obligación con el municipio, qué obligación tiene cada persona con el municipio. Son muchas las preguntas y las dudas que surgen en cuanto a este tema de la responsabilidad que uno debe tener, no solamente como persona natural, sino como persona jurídica o si eres una sociedad. Todos estos temas que sin duda son importantes hacer docencia al respecto. Un cierre final, Marta, porque no te quiero quitar tiempo hoy. Si te quieres quedar, tú sabes que eres siempre bienvenida, pero tú me dirás. Bueno, a todos los oyentes, no se dejen llevar por la primera impresión cuando quieren hacer un pequeño emprendimiento. Consulten, lean, busquen en las redes sociales, busquen en los medios algún tipo de opiniones para que no queden realmente pagando sobre cosas que no les corresponden. Y sobre todo documentar, Edna, documentar Sí, cuándo abro, cuándo realmente inicio mis operaciones, porque esa es mi prueba para luego un caso penal o un caso de defensa administrativa. Básicamente eso. pero estos casos pueden tardar años. Sí, por supuesto, Y por supuesto. mientras Por tanto eso es se importante sigue, documentar. pero se seguiría generando si la persona se acerca al municipio y documenta y presenta las pruebas. Nuestras instituciones de gobierno suelen generar deudas absurdas. Ni te hablo cuántas sociedades anónimas están disueltas y en DGI aparecen deudas de 4.000, 5.000, $10.000 de tasa única de una sociedad que se murió hace 15 años. Así que parece que a nuestras instituciones no les gusta buscar la fuente, sino girar avisos de cobro solamente. Eso es lo único que te puedo decir. Wow, gracias Marta, feliz tarde. Igual, Nos Dena. vemos el próximo martes, el próximo martes con Marta Luna. Un abrazo a Gracias. la distancia. Igual, igual. 3:36, momentos de irnos a una pausa, pero al volver vamos a hablar de los efectos de la corrupción en la educación con Jorge Isaac Iglesia Bloise. No se vaya, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Con nosotros, tal y como lo anunciamos, está aquí en esta sala virtual Jorge Isaac Iglesias Bloise. Él es analista e investigador en temas de educación, pero además precandidato a diputado por la libre postulación en el circuito 84. Siempre lo hemos traído a este espacio para hablar precisamente de la calidad de la educación, y hoy no va a ser la excepción, pero vamos a hablar de esos efectos de la corrupción en la educación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cruza esa línea? ¿Cuáles son esos obstáculos que se presentan en la calidad educativa? Y, por supuesto, por así decirlo, ¿cuáles son esas propuestas que Jorge Isaac Iglesias Bloise trae consigo de llegar para romper con esta realmente situación, o quizás minimizar, reducir, porque fácil de eliminarla no creo que esté. Pero bueno, siempre hay que hay que tener esperanza, abrigar en la esperanza de que viene una persona a ser parte de la transformación y el cambio. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buena tarde. Muchísimas gracias, Edna, por la invitación. Muy contento de estar contigo y de poder hablar, no solamente como dices tú, ¿no? Cuáles son los efectos que la corrupción y cómo afecta la educación, sino también hablar de, con esperanza, qué podemos llevar a la Asamblea, qué podemos como ciudadanos también pedirle a nuestros diputados, a nuestras autoridades, que aprueben para ir poco a poco disminuyendo los efectos negativos que trae consigo la corrupción. Y antes de detallarte precisamente cómo hemos hecho ya pequeños informes y algunas publicaciones de cómo puede afectar en detalle, eh, parte de lo que hay entre tanta corrupción en nuestro país es la burocracia, que justamente Marta hablaba. Es esos Exacto. permisos que pasan años y que lastimosamente, te lo digo, Edna, porque ojalá pueda hacer que esas personas que les ha tocado eso pongan las denuncias. Cuando hay trámites como estos que tardan 3, 4 años en resolverse, cuando tienes una urgencia de traspasar un carro y te detiene esa multa que tuviste por una aviso de operación que no cerraste, o que a pesar de que iniciaste el trámite de cerrarlo, quedó abierto por faltas de la misma autoridad. Lastimosamente lo que nos encontramos, y justamente ayer se procesaron 3 funcionarios de la Codeco por esto, es este funcionario que, siendo parte del esquema de corrupción, te pide una coima, te pide algo para poder cerrar estos avisos, y lo digo tan a rajatabla porque así es, y porque así lo he conocido de viva voz, de inclusive personas que caminando en la comunidad me han manifestado, porque en pandemia muchos iniciaron estos emprendimientos y te veía tan fácil abrir esta visa de operación, pero luego te encuentras con la realidad de un sistema eh, súper burocrático, y es parte de las principales raíces que trae consigo la corrupción. Pero para hablar de cómo esto afecta a la educación, te pongo un primer ejemplo. Nosotros en Sí. estos momentos, en los últimos meses, la investigación de la prensa reveló más de 220 millones de dólares que fueron transferidos a juntas comunales fuera del procedimiento legal. A eso se le ha llamado la descentralización paralela. Y por ponerte un ejemplo de este monto, estamos hablando de que se pudieran haber construido alrededor, inclusive más de 25 escuelas con más de 50 aulas equipadas, con laboratorios, con gimnasio, y este cálculo lo he hecho con las contrataciones previas que ha hecho el gobierno de Panamá con empresas para la construcción de escuelas. ¿Y por qué hablo en este momento de construcción de escuelas? Porque la demanda que tiene el sistema público en estos momentos cada vez es más, producto de la pandemia, de muchos empleos que se perdieron durante los últimos años. Los padres que en su momento sacrificaban para poder llevar a sus hijos a una escuela particular han tenido que inscribir y matricular a sus hijos en escuelas públicas. Y lo que tenemos ahora es un sistema colapsado, un sistema que, a pesar de que tiene que recibir una alta demanda en muchos lugares, no tienen la disponibilidad de poder atender a esta cantidad de usuarios. Y por otro lado, tenemos escuelas también que no cumplen con lo mínimo que debe garantizar el centro educativo para el ingreso de nuevos estudiantes. Eh, Cuando nosotros hablamos de corrupción, es, generalmente estamos muy acostumbrados a verlo algo muy lejano, Sí. como ver, bueno, ese acto de corrupción que sí, pues allá se robaron tantos millones, y acá se robaron tantos millones más, y acá se perdió tanto más, pero hay que pensar, cuando vamos a la caja de seguro social y no hay medicamentos,
Eso es también producto de la corrupción. Cuando vamos a una escuela que los baños se están cayendo, eso también es producto de la corrupción. Cuando vamos a una escuela que está en mal estado, que lastimosamente no tenemos los mejores docentes capacitándose, digamos, correctamente, entre otras cosas, esas son las faltas de oportunidades que nos roba la corrupción. Entonces, por eso, y el Banco y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han revelado cifras eh, que asemejan un poco lo que se puede perder de fondos por corrupción al año en Panamá, y se estima entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y estos fondos estamos hablando no solamente de que se pudieran hacer 100 escuelas, como las que te mencioné, equipadas de más de 50 aulas que tienen a más de 1.000 estudiantes, sino que se pueden capacitar mejor a nuestros docentes, sino que se pueden abrir nuevas academias o institutos como el ITSE a nivel nacional, que hoy día están tratando de atender una nueva demanda. Los estudiantes hoy día están buscando carreras novedosas. Hoy Sí, día las empresas de paneles solares, de autos eléctricos, de inteligencia artificial, cómo ha llegado también y ha explotado en medio de un mundo muy tradicional. Estas carreras que apenas instituciones como el ITSE, algunas también el INADE ya está ofreciendo, esto es importante, el INADE ya está ofreciendo los cursos de instalación de paneles. Estas nuevas ofertas académicas y técnicas son lo que los estudiantes están sintiéndose llamados a participar, pero estamos dejando a un lado a los estudiantes de las comarcas, de provincias centrales, que se ven obligados a venir. Inclusive te cuento una más para darte la palabra, que sé que querías comentar algo. Ayer en Juan Díaz me encontré un muchacho que viene de la comarca, se mudó acá a la ciudad de Panamá porque quiere estudiar justamente el técnico en panelización de paneles solares, porque lo ve muy atractivo, sobre todo para su claro. comunidad, cómo él puede llevar eso y cómo pueden hacer proyectos para las escuelas, por ejemplo. Entonces, estamos robando la oportunidad a los jóvenes, y la corrupción tenemos que verla así. Cuando nosotros tenemos una necesidad de salud, de educación, de inseguridad inclusive, esto es lo que nos roba la corrupción. No son los actos lejanos que vemos muy lejos, sino es en nuestro día a día. Esta falta de oportunidades es producto de la corrupción que por tantos años ha estado cada vez más permeándose en nuestra sociedad. El tema, Jorge, es cómo hemos venido normalizando precisamente los actos de corrupción. Y ahí es donde está una tarea y un desafío enorme, porque cuando las personas sienten que eso es normal, y escuchas a personas que dicen robo pero hizo, y personas que dicen todos roban y no pasa nada, entonces es donde tenemos un trabajo, vuelvo a repetir, y un desafío enorme. Y al respecto de lo que tú dices, de la posibilidad de hacer cambios y transformaciones en la malla curricular, hoy leía precisamente en la prensa los trabajos que van a ser desplazados y Sí, se habla de 14 millones de empleos de aquí al 2027 por la automatización y factores socioeconómicos, o por lo que sí. estamos escuchando de la inteligencia artificial. Entonces es un tema que hay que prestarle atención, porque el 2027 no está lejos, ya el 2023 está que se va volando. Y cuando miramos, vamos a tener el 2027 aquí encima. Y 14 millones de empleos me parece Y un escándalo, según este análisis y sí, estudio que hizo el Foro Económico Mundial. Y sí. cito, Lo, y cito la lectura de la prensa, pues salió hoy en la prensa, en el martes financiero. Sí, lo bueno digamos, dentro de todo lo negativo, lo que nos puede preocupar, yo creo que hay que enfocarnos, sobre todo los padres que nos están escuchando o los jóvenes que tienen la oportunidad de escuchar esta entrevista, es que así mismo, como muchas empresas están siendo desplazados, hay muchas carreras que se están abriendo en oportunidades. Por ejemplo, especialistas en inteligencia artificial, en Ujú. desarrollo y sostenibilidad para las Sí, empresas, analistas en la inteligencia de negocios, de la seguridad de la información, ingenieros fintech, analistas y científicos de datos, los ingenieros en robótica, en ujú, electrotecnología. Hay muchas carreras que se están abriendo cupo, que están abriendo paso, y que antes tal vez pensábamos que era en Estados Unidos que se necesitaba. No, hoy ujú. día Panamá está ocupando también esa necesidad, y cuando vamos a un LinkedIn, vamos a en un Concerta, vemos que las ramas de ingeniería, que hoy día son mucho más amplias, por ejemplo, están buscando mayor
más jóvenes, estamos buscando más profesionales preparados en estas nuevas carreras y lastimosamente no los estamos preparando. Y ahí es donde también, vuelvo y traigo el primer tema, ¿no? Ahí es donde la corrupción nos roba oportunidades, porque es la oportunidad de nosotros poder mejorar la capacidad de nuestro sistema educativo a responder a las necesidades que tienen hoy día los jóvenes que están naciendo en un mundo que constantemente se está actualizando. Los especialistas en educación recomiendan inclusive cada 2 años actualizar la media curricular por nuevos descubrimientos, por nuevas herramientas que están llegando hoy día. Y también por poner otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial, apenas que fue un boom, hubo mucha preocupación, como dices tú, cientos de miles de empleos que se pierden producto de la automatización, pero otros países, sin desplazar los libros, sin desplazar al docente, que son herramientas que yo personalmente creo que siempre van a estar en el aula, sin importar en qué era estemos, son dos herramientas, el docente y el libro, que eso tiene todo un estudio por detrás de lo que conlleva. En muchos países más avanzados lo que han hecho es que la inteligencia artificial, los docentes cuando hacen el examen, por ejemplo, evalúan a los estudiantes a través de plataformas que ya tienen estas herramientas y en cuestión de segundos te detecta, uno, la calificación de todos los estudiantes, dos, cuál es la manera que mejor está aprendiendo cada estudiante, porque al decirte la debilidad de cada estudiante en cada área, digamos, del examen o del parcial, el docente ya ve en cuál área es que tiene mayor dificultad, en cuál área le va mejor, y los docentes lo que hacen es que, por ejemplo, en la primera parte se les está enseñando con imágenes, en la segunda parte con letras, en la tercera parte con sonido, en la cual van dando diferentes metodologías de enseñanza y así Claro, ven y se dan cuenta que en un salón de clases de 30 estudiantes no todos aprenden igual, ni así todos, es. ni todos tienen la misma manera de enseñar, entonces, de aprender. Entonces, la inteligencia artificial va dando estas primeras alertas, por ejemplo, también con los sistemas más avanzados, te dice a los estudiantes que tienen mayor riesgo a desertar, cómo prestar atención, qué es lo que se puede hacer. Y hoy día Panamá está viviendo una crisis de exclusión educativa. Tenemos más de 120.000 niños, niñas y adolescentes fuera del aula de clase y no los Ujú. estamos atendiendo. Y niños con realidades distintas, niños que Por están en supuesto. hospitales con muchas enfermedades que ha venido producto también de la pandemia, niños que están hoy día por temas de delincuencia en sus comunidades sin poder salir y se les está quitando esta oportunidad de educarse y eh, más los estamos perjudicando. Yo hace poco caminaba en Campo Limer, un vecino me decía, estoy muy preocupado, entré a tal comunidad, me voy a reservar el nombre, y vi a un Ujú. niño de 8 años con una pistola. ¿Dónde estamos dejando nuestra niñez, a nuestros jóvenes? ¿En manos de quién? Entonces, es ahí donde la educación viene a jugar el rol fundamental que tiene en toda sociedad y donde nosotros tenemos que entender que si no nos ponemos en ondas de lo que hoy día el mundo nos está ofreciendo, acompañados de nuestros docentes y de los recursos pedagógicos que hay, estamos cada vez perdiendo más estudiantes, porque, y para terminar la idea, el Centro de Investigación Educativa que presentó la semana pasada el estudio Ujú. de incidencia en la exclusión educativa en Panamá, que son los más de 120.000 niños, nos dice que uno de los tres motivos principales es la falta de motivación del estudiante. El estudiante no está motivado a ir a la escuela y están siendo solamente obligados por los padres. Y yo tengo una prima Exacto. que me dice, pero es que a mí no me, yo aprendo más en el TikTok. Le digo, no es así. Pero Wow. hace falta que en el aula de clase el docente pueda transmitirle ese mensaje y pueda entender que los niños están recibiendo tanta información al día en este aparato, reciben tanta información que el docente es una guía, que el docente es ese facilitador del aprendizaje y que el padre de familia también tiene que jugar su rol en eso. Jorge, ¿y qué propones tú? Porque realmente, fíjate, y quedándonos en la lectura esta de los trabajos que se van a desplazar, no sé si pudiste observar de las profesiones o empleos que se van a reducir o se perderán. Sí, Y me llamó la atención, por eso ahorita me viste reírme, porque me llamó la atención que se habla de los legisladores y funcionarios. ¿Qué tan cierto puede ser? ojalá, Sí, ojalá, 10 yo sí creo. profesiones o empleos que se van a reducir o se van a perder. No, Interesante, habría que ver, yo, ¿no? mira, y el diputado Brose lo hizo el 1 de julio en la instalación de la nueva legislatura. Él habló de la necesidad de reducir nuestra cantidad de diputados. Yo creo que
si bien la descentralización es importante, estas nuevas herramientas automatizan muchos procesos y no es necesario, porque lo he visto, Edna, yendo a muchas instituciones, no es necesario tener la persona que te abre la puerta, la persona que le pone el sello a la carta, la persona que le pone la hora del sello de la carta, la persona que te recibe la carta, la persona que archiva la carta, la persona que digitaliza la carta y la que entonces, después de que se digitaliza, vuelve a mandar a los archivos la carta. Tenemos a veces 9, 10, 15 funcionarios que todos hacen como pareciera hacer una sola función, pero Así, hacen duplicidad de duplicidad de funciones. funciones, correcto, y que esto es lo que está matando a una planilla tan alta que ya el Estado no puede con ella. Por eso tenemos también, y es un tema para otra discusión, pero la Claro. cantidad de deuda pública que estamos pidiendo prestado para pagar planillas, porque tenemos una cantidad alta de funcionarios que muchas veces no son necesarios ya estos puestos. Así que yo estoy de acuerdo con esto, pero de propuesta nosotros, Sí. para también en esta misma línea, lo que nosotros hemos hablado es de poder fortalecer la ley de transparencia que tenemos, una ley para poder digitalizar los procesos gubernamentales, que hoy día, por ponerte un ejemplo, la Contraloría en su página web te permite hacer denuncias. El último año se recibieron más de 1000 denuncias, pero solo se procesaron 20. ¿Por qué? Porque te pide ir presencialmente a hacer la firma de la denuncia que hiciste. Si hacemos que estos procesos se mantengan digital, pudiéramos hacer que estas más de 1000 denuncias que recibe la Contraloría sigan en pie, se mantengan y se puedan llevar a cabo, ¿no? Las investigaciones pertinentes, pero se cae más del 85%, más el 90%, porque te pide ese último paso presencial. Entonces, es digitalizar esos procesos, eliminar el fuero penal electoral, fortalecer la carrera administrativa y la carrera administrativa de funcionarios públicos, que lastimosamente hoy día muchos, a pesar de tener alta capacidad, son desplazados digamos, un nuevo gobierno que entra y no se respeta la carrera del funcionario administrativo, que también se les obliga a inscribirse en los partidos y demás. Hay inhabilitar a las empresas condenadas por delitos de corrupción, promover también leyes que pueda ampliar la cantidad de funcionarios que deben presentar una declaración de conflicto de interés, de bienes, y que estas declaraciones puedan ser públicas, y reformas al Código Penal al Código Penal, que entre esas lo que Juan Diego ha pedido desde su momento, que es la no prescripción a los delitos de corrupción, y por supuesto, desde el Estado, desde el órgano, perdón, que hace las leyes, que fiscaliza, que es la Asamblea Nacional, ninguno debería poder cobrar si no trabaja. Y hay que hacer los cambios al reglamento interno para mandar el primer mensaje al país. Yo creo que el ejemplo que Pero vimos no el sábado solamente, Jorge, sí, no solamente, sino, sí, o sea, porque hace unos días vimos la Fundación Espacio Espacio Cívico, Cívico, que dio a conocer un análisis, un estudio que hicieron de cuántos diputados habían faltado, cuánto no habían faltado, y la utilización de los planillas. recursos. Pero ojo, que una persona puede no faltar nunca a un lugar de puesto, puede ser lo más puntual, pero a mí no me interesa eso, a mí al final lo que me La interesa es qué productividad hiciste, la productividad, eso es lo que a mí me que interesa. tiene, sí, Entonces yo creo que aquí se tiene que empezar a exigir a los de diputados acuerdo. los resultados, qué leyes han realmente hecho en su gestión que hayan impactado a sus comunidades, porque si no, ¿de qué me sirve tener un diputado allá por el cual yo voté y pues ahí calentó la silla pues de 8 horas, los 5 años De y no acuerdo. hizo nada que valiera la pena? Ahí es donde está Tenemos el los dos tema. ejemplos. No, yo creo que el reglamento interno, por lo menos el que yo aspiro a hacer los cambios, está hacia allá, está hacia medir por Sí. resultados. Nosotros tenemos los dos casos, un diputado, y te lo voy a decir, Adán Bejerano, que faltó por más de 6 meses a la Asamblea y cobró su salario íntegro. Y tenemos otro diputado que hoy Sin es el día del presidente de la vergüenza. Asamblea, es el día del presidente de la Asamblea y tuvo 4 años y no presentó un solo proyecto de ley. Entonces son dos casos puntuales que te lo traigo a la palestra porque tal vez son los que más vemos. Obviamente hay muchos casos más, pero nosotros primero como ciudadanos, segundo como candidatos, nos tenemos que preocupar de la cantidad de despilfarro del dinero público que es de todos. Entonces, vemos autoridades con mucha energía tratando de recaudar los tributos, de lo que estuvimos hablando y lo que habló la Sí. especialista Marta Luna, pero se están llevando esos tributos ¿para qué? Para irse en este despilfarro que no trae nada de productivo al país
simplemente se está gastando el dinero público y no se está invirtiendo. Lo único, o bueno, no lo único, lo más rentable es la educación. Los estudios del Banco Mundial te dicen por cada dólar que invierte en la etapa productiva te devuelve $20, pero tienes que invertirlo primero eficientemente y segundo en edad temprana. Entonces, y en esa edad temprana, Panamá no está cubriendo la tasa de los niños en las primeras edades que va a la escuela. Entonces, es ahí de por eso la corrupción nos sigue robando oportunidades, porque a medida de que más fondos se van en estos actos de corrupción, menos oportunidad hay de invertir en las áreas más esenciales, más prioritarias, que son la educación, que son la salud y que son también el poder generar programas de prevención, de cultura y demás para evitar el tema de la inseguridad. Por ponerte 3 ejemplos puntuales. Me quedo con ese mensaje, Jorge Bloise Iglesia, no solamente analista e investigador en temas de educación, sino también ahora corriendo como precandidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-4. Bienvenido siempre, Jorge. Este tema no se agota en una sola entrevista y seguiremos de cerca pues los pasos que estás dando en pro de transformar la educación y de que la gente comprenda el daño que la corrupción le hace a la misma. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias a ti. 4:01 minutos, momento de irnos a una pausa, pero al volver vamos a conversar con el doctor Max Ramírez, médico especialista en salud pública. Hombre, otro tema también que no se agota, crisis de la basura en San Miguelito, entre la inmundicia y la desidia. Ya volvemos.